Imaginen esto, han 50.000 soldados, un ejército entero, marchando a través de uno de los desiertos más inhóspitos del planeta. No van a una batalla cualquiera. Van a castigar a un oráculo que se atrevió a desafiar a su rey. Pero nunca llegan, simplemente desaparecen. No se encuentra ni un solo hueso, ni una sola arma, ni un rastro. 50.000 almas borradas de la historia, como si nunca hubieran existido. Suena a leyenda, ¿verdad? A un cuento para asustar a los niños. Pero esta es la historia real, o al menos lo que nos cuenta la historia del ejército perdido de Cambises II, rey de Persia. Un misterio que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante más de 2500 años. ¿Qué le pasó realmente a este formidable ejército? ¿Fueron devorados por una tormenta de arena de proporciones apocalípticas? ¿Cayeron en una trampa mortal tendida por sus enemigos? ¿O hay una verdad mucho más oscura y siniestra detrás de su desaparición? Hoy vamos a sumergirnos en las arenas del tiempo para desentrañar uno de los enigmas más grandes de la antigüedad. Prepárense, porque la verdad podría ser más extraña que la ficción. Para entender esta increíble historia, tenemos que viajar al año 525 a.C. El imperio persa aqueménida es la superpotencia del momento, y su líder, Cambises II, hijo del legendario Ciro el Grande, es un hombre ambicioso, implacable, y con un ego del tamaño de su imperio. Acababa de lograr lo que muchos consideraban imposible en conquistar el antiguo y poderoso Egipto. Con los faraones a sus pies, Cambises se sentía invencible, prácticamente un dios en la tierra. Su palabra era ley, y su ira, legendaria. Y fue precisamente esa ira la que, según el historiador griego Heródoto, selló el destino de 50.000 de sus mejores hombres. Heródoto, a quien a menudo se le llama el padre de la historia, es nuestra principal y casi única fuente para este relato. Y lo que nos cuenta es fascinante. Según Heródoto, después de consolidar su poder en Egipto, Cambises planeó expandir aún más su imperio. Puso sus ojos en 3 objetivos en Cartago, en el actual Túnez. Los etíopes de larga vida, un pueblo mítico que se creía vivía en el sur, y el oasis de Siwa, en el corazón del desierto occidental de Egipto. ¿Por qué Siwa? Porque allí se encontraba el oráculo de Amón, uno de los más respetados y venerados del mundo antiguo, comparable al de Delfos, en Grecia. Antes de su invasión a Egipto, Cambises había consultado a varios oráculos, pero el de Amón en Siwa le había dado una profecía que no le gustó nada. Predijo que su reinado sería corto y que moriría en un lugar llamado Ecbatana. Enfurecido por lo que consideró una falta de respeto y una profecía de mal agüero, Cambises juró vengarse. No se conformaría con silenciar al oráculo. Quería destruirlo por completo, arrasar el templo y esclavizar a sus sacerdotes. Una misión de pura rabia y soberbia. Así que, desde la ciudad de Tebas, el corazón religioso del Alto Egipto, Cambises despachó una fuerza de 50.000 hombres. No eran reclutas novatos, eran veteranos de la conquista de Egipto, guerreros curtidos. Su misión era clara: marchar hacia el oeste, cruzar cientos de kilómetros de desierto implacable, llegar a Siwa y borrar el oráculo de Amón del mapa. El ejército partió, equipado, con guías y provisiones. Llegaron a un oasis intermedio, conocido como el Oasis del Sur, que hoy identificamos probablemente con el Oasis de Carga. Allí se reabastecieron y se prepararon para la etapa final y más peligrosa de su viaje, una travesía de 7 días, a través del Gran Mar de Arena, una de las regiones más áridas y desoladas del planeta. Y aquí es donde la historia se vuelve un misterio. Heródoto cuenta, basándose en los testimonios de los habitantes de los oasis, que después de dejar Carga, el ejército persa nunca más fue visto. No llegaron a Siwa, no regresaron a Tebas. Simplemente se desvanecieron. La explicación que da Heródoto es tan aterradora como espectacular. Escribe que mientras el ejército marchaba,
se levantó un viento del sur, una tormenta de arena violenta y repentina. Un simún. Imaginen la escena. El cielo se oscurece en pleno día. El aire se llena de arena tan densa que no se puede respirar. El viento aúlla con una fuerza capaz de levantar a un hombre del suelo. La tormenta, según el relato, fue tan masiva y poderosa que sepultó por completo a los 50,000 soldados, con sus equipos, sus animales y sus esperanzas. Un ejército entero, tragado por el desierto en un instante. Un castigo divino, dirían algunos, por la arrogancia de un rey que se atrevió a desafiar a los dioses. Durante siglos, esta fue la historia aceptada. Una tragedia épica, un recordatorio del poder de la naturaleza frente a la ambición humana. Pero con el tiempo, empezaron a surgir dudas. ¿Es realmente posible que una sola tormenta de arena, por muy grande que sea, pueda enterrar a 50,000 personas sin dejar ni un solo rastro? Piénsenlo, ni un escudo, ni una punta de lanza, ni un casco, ni un esqueleto nadan durante más de 2 milenios. Arqueólogos, exploradores y cazadores de tesoros han peinado el desierto egipcio en busca de alguna evidencia del ejército perdido, y no han encontrado absolutamente nada concluyente. Esto ha llevado a muchos historiadores modernos a cuestionar la versión de Heródoto. ¿Estaba simplemente repitiendo un rumor local? ¿O había algo más en la historia? Aquí es donde entramos en el fascinante terreno de las teorías alternativas. Una de las más populares sugiere que el ejército no fue víctima de la naturaleza, sino de los hombres. Recordemos que Cambises acababa de conquistar Egipto. La ocupación persa era reciente y resentida. Había focos de resistencia por todo el país. Un noble egipcio, llamado Petiobastos III, lideró una importante rebelión contra el dominio persa, precisamente en esa época. Y si el ejército de Cambises no se dirigía a Shiwa por un simple ataque de ira, y si su misión real era sofocar esta peligrosa rebelión que amenazaba con desestabilizar el recién conquistado Egipto. Según esta teoría, los rebeldes egipcios, conocedores del desierto como la palma de su mano, podrían haber tendido una emboscada al ejército persa, podrían haber envenenado los pozos de agua, haberlos guiado hacia un callejón sin salida, o haberlos atacado por sorpresa cuando estaban más vulnerables, agotados por el calor y la sed. Una derrota militar humillante. Esta teoría tiene mucho sentido desde un punto de vista estratégico. Para Cambises, admitir que 50,000 de sus mejores soldados habían sido masacrados por un grupo de rebeldes egipcios habría sido una catástrofe para su imagen y su autoridad, una humillación política insoportable. ¿No sería mucho más conveniente para el orgullo persa y para la propaganda imperial culpar a un acto de la naturaleza, a una tormenta de arena imparable enviada por los dioses? Así, la derrota se convierte en una tragedia inevitable, y la incompetencia o la vulnerabilidad militar quedan ocultas bajo una leyenda épica. Heródoto, escribiendo un siglo después, y basándose en fuentes egipcias y persas, podría haber recibido esta versión oficial de los hechos. Una tapadera perfecta. Otra posibilidad, quizás menos dramática pero igualmente plausible, es que el ejército simplemente sucumbió a los peligros del desierto. La logística para mover a 50,000 hombres a través de esa región es una pesadilla. Quizás sus guías los abandonaron o se perdieron. Tal vez sus suministros de agua se agotaron antes de lo previsto. Una combinación de deshidratación, golpes de calor y agotamiento podría haber diezmado al ejército poco a poco. Sus cuerpos y equipos, dispersos a lo largo de kilómetros y kilómetros, habrían sido cubiertos por las arenas movedizas a lo largo de los siglos, haciendo casi imposible encontrar un único sitio de la catástrofe. No una sola gran tormenta, sino una muerte lenta y agónica a manos del desierto. Y por supuesto, a lo largo de los años, ha habido muchos supuestos descubrimientos. En 2009, 2 arqueólogos italianos afirmaron haber encontrado evidencias del ejército perdido cerca de Siwa. Restos de armas de bronce, una pulsera de plata, pendientes y cientos de huesos humanos. La noticia
dio la vuelta al mundo. ¿Se había resuelto por fin el misterio? Por desgracia, la comunidad arqueológica se mostró muy escéptica. Las pruebas eran escasas y no se pudieron datar de forma concluyente en el período persa. Muchos expertos creen que los hallazgos podrían pertenecer a tribus del desierto de épocas muy posteriores. Hasta hoy, ningún descubrimiento ha sido aceptado unánimemente por la comunidad científica como prueba definitiva del ejército de Cambyses. El desierto guarda bien sus secretos. Así que, ¿qué pasó realmente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Y quizás nunca lo sepamos. Tenemos la historia de Heródoto, dramática y memorable, de una tormenta de arena que se tragó un ejército. Tenemos la teoría de la conspiración política o menchi astutao, de una emboscada rebelde y un encubrimiento imperial. Y tenemos la explicación pragmática de una catástrofe logística en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Cada una de estas posibilidades nos dice algo diferente sobre la historia, sobre el poder, la propaganda y la fragilidad humana. Personalmente, me inclino a pensar que la verdad es una mezcla de varias de ellas. Es muy probable que una rebelión egipcia estuviera en marcha y que el ejército fuera enviado a sofocarla en su camino, ya sea por una emboscada por perderse o por una combinación de factores. Fueron sorprendidos por una o varias tormentas de arena que acabaron con los supervivientes y borraron las huellas de la batalla o del desastre. La historia de la gran tormenta única sería entonces la versión simplificada y legendaria que sobrevivió al paso del tiempo. Lo que es innegable es el poder de la historia. Una historia contada hace 2500 años por un historiador griego sigue cautivándonos hoy en día. Nos hace imaginar a esos 50.000 soldados marchando hacia su destino, bajo el sol abrasador, sin saber que caminaban hacia el olvido. Es un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos pueden ser borrados, y que algunos misterios están destinados a perdurar, enterrados bajo las arenas del tiempo. La leyenda del ejército perdido de Cambyses es mucho más que un simple relato histórico. Es una advertencia sobre la arrogancia del poder y un testimonio de la fuerza implacable del desierto. Y mientras no aparezca una prueba irrefutable, el misterio seguirá vivo, alimentando nuestra imaginación. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasó? Déjame tu teoría en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del misterio. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Hasta la próxima.